Indetectables, desconocidos e impredecibles. Son los lobos solitarios. Tras la última cadena de ataques que han perpetrado en Europa y en el resto del mundo, los expertos coinciden en señalar a este misterioso colectivo como una de las mayores amenazas terroristas de nuestros días. Es cierto que de los 12.500 muertos que el terror se cobró el año pasado, la mayor parte son víctimas de grupos terroristas conocidos. Pero en Europa la fotografía es muy distinta. De los 174 ataques que se produjeron, los dos más mortíferos fueron perpetrados por un solo hombre. Acorralar a un terrorista que actúa en solitario es mucho más difícil que perseguir a aquellos que pertenecen a un grupo. ¿Quiénes son estos lobos solitarios? Echemos un vistazo. Silencioso y mortal, Anders Breivik acabó el año pasado con la vida de 77 personas en la isla noruega de Utoya. En principio lo hizo él solo, un hombre solitario movido por un macabro ideario de extrema derecha. La policía ni siquiera sabía que existía. No es el primer caso, pero los medios se interesaron de repente por el fenómeno de los lobos solitarios. El criminólogo Alan Bauer nos dibuja el perfil de esta inquietante especie. Desde un punto de vista criminal y terrorista, los lobos solitarios son individuos aislados, ni reciben órdenes ni tienen soporte logístico alguno. Se dividen en dos categorías, los que se dejan capturar y los que no lo hacen, pero esencialmente lo que ambos pretenden es darse a conocer, y lo hacen a través de sus acciones. Los expertos creen que muchos han encontrado inspiración en Al-Qaeda. El estadounidense Joseph Stack, por ejemplo, estrelló un avión contra un edificio oficial de Austin, Texas, en febrero de 2010. Murieron 2 personas y 13 resultaron heridas. Son terroristas relativamente efectivos porque cuentan con el tiempo necesario para planearlo todo. No dejan huellas y para prevenir sus zarpazos hay que hacer un gran esfuerzo de investigación previa. Además, no tienen conexión con el exterior, lo que les hace muy escurridizos. Son casi indetectables para los servicios de inteligencia. Toulouse, marzo de 2012. La policía localiza el apartamento del asesino del scooter. Mohamed Merah también actuó como un lobo solitario, pero no era solo un terrorista. Sus antecedentes policiales revelaron además una larga carrera delictiva. Hay híbridos, que no son terroristas al 100%. Por un lado hay bandas terroristas y por otro organizaciones que creemos que lo son, pero que no pasan de ser grupos criminales o guerrillas degeneradas. Existen muchas situaciones en las que la frontera entre el terrorismo y la delincuencia se confunden. Esa zona de sombras es precisamente el territorio de caza de los lobos solitarios y, excepto que hayan cometido un error, anticiparse a ellos es casi imposible. Para hablar de los lobos solitarios, hoy nos visitan Claude Moniquet, un antiguo espía francés que actualmente dirige el Centro Europeo Estratégico de Inteligencia y Seguridad, y el doctor Guido Steinberg, experto en terrorismo e islamismo del Instituto Alemán de Asuntos Exteriores y Seguridad y antiguo consejero de Cancillería. Claude, me gustaría empezar con usted. Como explica el reportaje que acabamos de ver, los lobos solitarios no son ni terroristas al 100% ni criminales al 100%. ¿Es esa la nueva cara del terrorismo emergente? Lo verdaderamente nuevo es que cada vez hay más sujetos así. En el pasado, en una célula corriente de terroristas, había 1 o 2 personas con antecedentes criminales entre 10 o 20. Y hoy no es el caso. Por ejemplo, en la última operación llevada a cabo en Francia hace 2 semanas, descubrimos que 8 de los 12 detenidos tenían un pasado criminal. Y también resulta interesante ver que había 8 personas que se habían convertido al Islam. 8 personas que no eran musulmanas de nacimiento. Eso es lo nuevo, el número, la importancia de esa cifra. Pero Anders Breivik no era un islamista y fue responsable de 77 de las 79 víctimas de 2011. ¿Es muy diferente del resto de los lobos solitarios? Bueno, consiguió llevar a cabo sus planes. Es la principal diferencia con otros casos similares. Desde 2005 hemos visto muchos actos similares, pero al principio ninguno fructificaba porque con todo no es fácil aprender a hacer una bomba utilizando Internet. Por eso es tan relevante el caso de Breivik, porque tuvo más éxito que la mayor parte de los ataques organizados por Al-Qaeda, y me temo que pueda convertirse en un modelo para otros extremistas de derechas o de izquierdas.
izquierdas y sobre todo para los yihadistas. ¿Pero cree que los lobos solitarios actúan verdaderamente solos o esa es la cortina de humo que utilizan las autoridades cuando fracasan al detectarlos? Nos dicen que son indetectables, pero ¿de verdad actúan solos a la hora de preparar sus ataques? No siempre, y yo tengo mis dudas en algunos casos. Los terroristas de las maletas bomba de Alemania, por ejemplo, que fallaron al detonar sus artefactos en sendos trenes, estaban conectados, aunque fuera de una manera indirecta, por sus vínculos con Al-Qaeda y sus parientes en Líbano. Y también tengo mis dudas en el caso de Mohamed Merah. No me extraña que las autoridades francesas se muestren extremadamente nerviosas, porque si se demuestra que no actuó solo, tendrían que reconocer que cometieron errores. Al-Qaeda ha hecho un llamamiento a sus miembros a actuar individualmente, como lobos solitarios. ¿Se trata de un acto desesperado? Es decir, ¿la organización está muy debilitada o cree usted que es una táctica planeada? Creo que son las dos cosas. Es un acto desesperado porque, por supuesto, Al-Qaeda está encerrada en la frontera entre Pakistán y Afganistán y a sus miembros les resulta muy difícil moverse para operar. En los últimos 10 años han caído 3 o 4 líderes de la organización y ya no tienen la capacidad de antes. Así que sí, están desesperados. Pero al mismo tiempo, creo que han entendido algo muy importante. Han comprendido que no necesitan tener campos de entrenamiento ni gastar dinero en captar nuevos miembros y llevarlos a Afganistán, Irak o Pakistán para entrenarlos antes de enviarlos a Europa. Se han dado cuenta de que en los suburbios de Europa hay gente que quiere ajustarle las cuentas a Occidente, ya sea por desesperación o porque esas personas han fracasado a la hora de integrarse. Se sienten excluidos, con razón o sin ella, y solo necesitan un pequeño empujón para convertirse en terroristas y comenzar a operar. Con todo, creo que en Europa, al menos proporcionalmente, el terrorismo islámico es menor que otras formas de terrorismo. ¿Es eso cierto? No estoy tan seguro. Si miramos los números, las cifras desde 2001, veremos que ha habido miles de detenciones de sujetos vinculados al terrorismo islámico. La mayor parte de ellos fueron liberados más tarde, pero cientos de ellos siguen hoy en prisión. En Europa tenemos a mucha gente peligrosa. El fenómeno de la radicalización no solo se produce en los campos de entrenamiento, también estamos viendo cómo aumenta en Internet. A menudo escuchamos hablar de la yihad cibernética. ¿Se está haciendo lo suficiente para controlar este fenómeno? O mejor dicho, ¿se puede controlar? Es muy difícil, pero creo que es algo crucial, porque los terroristas que actúan solos, los lobos solitarios, están muchas veces conectados a Internet. De otra manera, ¿cómo llegarían a inclinarse por esas ideas? Es decir, en la mayor parte de los casos en los que sabemos que un hombre ha actuado solo o relativamente solo, Internet ha jugado un papel crucial en sus planes, sobre todo los vídeos a los que esa persona ha tenido acceso. Por ejemplo, en el caso del alemán kosovar que mató a 2 soldados estadounidenses en el aeropuerto de Frankfurt en marzo de 2011, el sujeto en cuestión se radicalizó gracias a Internet y desgraciadamente no se puede hacer nada para erradicar este tipo de contenidos en la red. ¿La lucha antiterrorista no sirve de nada? ¿No puede frenar las amenazas que se ciernen sobre nosotros? Es cierto que no atraviesa su mejor momento, eso está claro, pero yo no sería tan negativo. El trabajo de los servicios de inteligencia y seguridad europeos ha conseguido grandes logros. Si miramos una vez más a las cifras, en los últimos 10 años hemos evitado unos 30 o 40 atentados importantes. Y eso se lo debemos a los servicios de inteligencia, a la policía y al aparato judicial. Creo que no está mal. ¿Cuál es la mayor amenaza terrorista a la que nos enfrentamos hoy en día? ¿Es el fenómeno de los lobos solitarios o es otra?
No, creo que sigue siendo el yihadismo, pero al mismo tiempo da un poco igual. Tenemos que luchar contra todo un espectro de amenazas y no contra una sola. Y algunos países, entre los que está Alemania, se han olvidado de combatir una parte de ese espectro, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre. Creo que Alemania se está olvidando del peligro que representa la extrema derecha. Es un movimiento muy fuerte en ese país, sobre todo en el este, y menospreciarlo es un error muy grave. No deberíamos focalizarnos exclusivamente en una cosa. Deberíamos combatir al mismo tiempo el yihadismo, a los chiíes, a los terroristas, a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Incluso si ahora pensamos que algunos de ellos están debilitados o son irrelevantes, no debemos bajar la guardia. Y el caso de Anders Breivik es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Ya, pero permítame que le haga esta pregunta. Teniendo en cuenta los atentados del 11 de septiembre, los de Madrid y los de Londres, ¿cree que no debemos preocuparnos por un ataque a gran escala? No podemos dejar de preocuparnos por algo así, porque la realidad de hoy puede no ser la misma que la de mañana, pero sí creo que un ataque a gran escala, como el del 11 de septiembre o el que sufrieron Madrid y Londres, es poco probable. Es posible, pero poco probable. Muchas gracias a los dos. Pese a que el centro de nuestro debate era el terrorismo de los lobos solitarios, no se pueden excluir otras amenazas, ni siquiera, como acabamos de oír, la posibilidad de un ataque a gran escala en Europa. Nuestro continente ha estado hasta ahora menos sacudido por el terrorismo si lo comparamos con países como Afganistán, Pakistán o Irak, donde solo el año pasado murieron 8.500 personas. Pero vamos a intentar terminar con una nota positiva, porque globalmente los ataques terroristas han descendido un 12% en los últimos años. Eso es todo en esta edición de On the Frontline. Si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales.